Bueno, pues entonces ya con estas reflexiones que hemos tenido, con lo que hemos comentado del texto, sobre todo estas imposiciones, creo que el texto nos dio bastante para poder hablar de política, poder hablar de psicoanálisis, de pedagogía. Y aunque no sean ramas que, por ejemplo, o disciplinas a las cuales uno se esté dedicando, claro que la opinión en sí no significa que estemos dándolo por sentado o por seguro lo que estamos diciendo. Claro que es importante también conocer los aspectos, digamos, de los expertos que tengan que hablar al respecto. Por ejemplo, estaría interesante poder hablar con una persona que se dedique a la pedagogía, un maestro, poder también hablar con un político, ¿no? De por qué se dicen estas cosas. También sería interesante porque digamos que también a veces se tiende a, no sé cómo podría decirlo de una manera, este, más profesional, pero podría decir que se tiende a demonizar, ¿no? Es que el político es malo y no se puede hablar con él, ¿no? Pues también se puede poder llegar a hablar o discutir algunos temas, no lo sé, o con algún maestro o así, o sea, para poder entender también esta parte o estas ramas que también, o sea, desde su propio paradigma, desde su propia visión, puedan seguir aportando, ¿no? Creo que eso enriquece mucho el diálogo, enriquece mucho las aportaciones. Pero en fin, yo como reflexión final de este texto, podría decir que concuerdo con el texto de sobre todo del tema que habla de la imposibilidad. Claro que es imposible estos aspectos, pero que sean imposibles no nos detiene para poder seguirlos pensando, ¿no? Uno puede hablar de justicia y jamás vamos a entender cuál es el concepto total de justicia. Uno puede hablar de amor y no puede saber tampoco la definición total del amor. No podemos saber la totalidad de las cosas, como tampoco podemos entender la imposibilidad de las cosas, pero el poder seguir construyendo diálogo al respecto, de poder seguir construyendo pensamientos y si alguno de estos pensamientos este, hace un llamado a la acción, adelante, o sea, puede una persona salir y pues ayudar a las personas si quiere, salir y darle una nueva forma de aprendizaje a sus alumnos, etcétera. O sea, cualquier cosa que te llame, que sea beneficioso, pues es algo favorable. Sin embargo, no estamos imponiendo como el discurso del amo de se tiene que hacer eso, ¿no? Y también podría decir como reflexión final que también habrá personas con algún autodesprecio, habrá personas con problemas de autoestima, habrá personas que tengan alguna falta, como nosotros también las tenemos esta falta, pero que existan personas con una falta, este, nos posibilita a poder llegar a ser mejor persona, pero hay que tener cuidado con qué dejas que entre en tu cabeza para ayudarte a ser mejor persona o para apoyarte en ser mejor persona o para acompañarte en ese proceso, digamos, que quieres atravesar. Tienes que tener cuidado qué discursos dejas entrar en tu cabeza para que puedas tú entonces tener un poco de mejor visión en este panorama. Yo instaría a las personas a que no dejen, por ejemplo, que las ofensas, que el señalarte la falta, que señalarte a ti como una persona que estás mal, te sea algo que te construya para algo mejor, sino que al contrario, que tengas esa falta y que estés conforme con esa falta y como estás conforme con esa falta, decidas tú hacer cosas por uno mismo de una manera autónoma, sin llegar a Claro. ser tampoco aquí el gran logro ni la redención, sino que puedas hacer las cosas por ti mismo, por el gusto, no por el autodesprecio. Algo así podría decir al final de mi reflexión.
y pues le cedo la palabra a los demás. Bueno, creo que sí me escucho, ¿verdad? Sí. Em, pues justo, ¿no? Creo que la sociedad autónoma estamos muy lejos de ella, todavía es una utopía, incluso diría algo imposible actualmente, pero si el trabajo del análisis es acompañar a alguien a que encuentre su autonomía o su libertad bajo lo que propone Eli Morales, ya es mucho y ya es contribuir justo a eso político también. El que dé cuenta de su falta, de su insatisfacción, que reconozca su deseo con las limitaciones que trae de nuevo esta ley, esta castración propia. Em, Siento que eso es el análisis, el que vaya un sujeto que sufre, te muestre sus significantes y empezar a dar vuelta a eso, resignificar, si se puede decir así, em, para cambiar eso que, como dijo Cristian, se impuso desde antes de nacer, porque creo que al nacer no somos sujetos, pero sí desde antes de nacer se puede decir que estamos institucionalizados por el lenguaje, por los significantes que se nos van imponiendo, como lo dijo Alex, por el nombre propio. Entonces, a eso que de cierta manera sí ya está impuesto desde antes de nacer, empezar a subvertirlo, empezar a generar movilizaciones para que se pueda tomar una perspectiva que siguiendo el deseo lo haga libre, a la vez también va a generar que ese sujeto, desde su libertad, sea un sujeto político y ético. Entonces creo que allí es donde está la labor del análisis de generar sujetos libres que sigan su deseo y a la vez, por consiguiente, que sean políticos y éticos, como lo propone el texto. Bueno, si les parece, continúo con mis conclusiones. Y bueno, a mí me quedó mucho la parte en la que Castoriadis habla sobre la colectividad, sobre hacer colectividades reflexivas y que es como parte de, pues, de esas aspiraciones o esos anhelos hacia una democracia y una política autónoma. Y coincido con Edu en que, pues sí, si bien puede ser algo utópico, quizá en lo más próximo, en lo más cercano, podamos encontrar un espacio en las colectividades, en, en nuestros núcleos más próximos, entre, pues, no sé, familia, amistades, comunidades en las que tengamos un lugar y un espacio. Y creo que ahí lo que reivindica el análisis, lo que reivindica el psicoanálisis es en dar un espacio al vínculo, a la palabra. El análisis es un espacio de transferencia, es reivindicar que es posible y que hay una transferencia. Entonces, sí, ay, perdón, están tronando cohetes por aquí. Em, si, si recuperamos el valor de una transferencia, de que es posible y de que hay transferencia, quizá pues en las colectividades podamos también crear y tejer esos espacios de transferencia. Em, Pienso, por ejemplo, si creo que justamente lo que el goce, los mandatos de goce o ese super yo que manda o que exige gozar, va mucho hacia lo individual, va mucho hacia quedarse solo, va mucho hacia quedarse excluido. Justo también lo que mencionaba Lorenzo sobre el denigrar o el bajar la autoestima, apunta a separar a las personas y entonces, pues recuperando la transferencia, es posible tal vez hacer colectividad y que en esas colectividades resuene algo de lo propio.
de poner en común las experiencias y esas reflexiones propias, esas necesidades que no se han satisfecho, esos derechos que no se han garantizado y que se sienten en el cuerpo, ponerlos en reflejo con un otro. Y, y creo que ahí es lo que rescato de la lectura y de estas ideas sobre pues, lo político y lo analítico. Ujú. Yo, yo como conclusión, es interesante este texto demasiado, en mi opinión, porque se habla del psicoanálisis, de la pedagogía, la enseñanza y de la política. También se toma mucho, bueno, yo lo relaciono mucho con la política, digo, con la política en cierto punto con la filosofía, ¿no? Pienso yo que es importante el pensar, ¿no? Diría, se diría filosóficamente, en cierto punto, pienso para existir, ¿no? Bueno, ¿cómo sé que existo? Pues porque pienso también. O sea, creo que todo esto de lo que hemos hablado es importante y hay que tomarlo un poquito más a reflexión, porque, porque de lo que yo he estado mencionando de las imposiciones y todo esto, creo que en cierto punto dejamos de lado nuestro pensar para tomar esas imposiciones. Creo que el pensar nos hace justamente, sí, existir en el sentido político también, porque nos tener nuestras ideas de cómo ser nosotros, lo que queremos, bueno, lo que fuimos, lo que queremos y lo que queremos ser en el sentido futuro, también es importante y nos hace pensar, ¿no? También en la política. En la política no tiene que ser situaciones complejas, sino más bien puede ser desde uno mismo. Ya el pensar de qué es lo que uno quiere en el sentido de yo quiero hacer esto para hacer aquello, porque fui esto, también nos hace pensar en la política que queremos, ¿no? No en el, como lo menciono, no en el sentido complejo de imposibilidades. Creo que también es importante decir eso. No hay situaciones imposibles de saber, ¿no? Sino más bien simplemente creo que hay imposiciones en las cuales estamos y creo que justamente el psicoanálisis apoya este punto de movernos, ¿no? De tomar otra posición que tal vez no, nos pueda ayudar bueno, tal vez no ayudar, sino que nos haga movernos, en movernos en el sentido de estar pensando en nosotros y volvernos un sujeto, hacernos existir, como lo que mencionaba antes de todas estas imposiciones nos sustraen, ¿no? Nos quitan de nosotros en cierto punto, pero creo que así, haciendo crítica, creo que no hay ningún mal momento para estar hablando de lo que es bueno, creo que también, mm, bueno, del psicoanálisis, porque no hay mal momento para tal vez pensar en nosotros. Nunca hay mal momento para eso, porque nos hace existir. Y creo que tal vez sea sencillo lo que les digo, pero es, si lo pensamos un poquito más en el sentido complejo, eso sí, creo que hay muchas situaciones y muchas cosas a reflexionar en esa parte el, de lo que menciono de existir, ¿no? De pensar, de tomar nuestras ideas para ser sujetos. Bien, bueno, alguna comentario o alguna, lo que sea que te haya surgido a ti, Ginas, y
Si gustas compartirnos algo o le continuamos o ya le terminamos. Bueno, igual en lo que Jen escribe, Ujú. yo les quería preguntar nada más, ¿vamos a seguir entonces con el orden como antes? Ya ven que empezamos también la vez pasada con el arte de amar, entonces ahora seguiría yo, digo, para pensar el texto. Ajá. Bueno, yo les quería comentar. eh, Bueno, como quiera, aquí pues ya le termino la grabación porque luego el Mm. programa nos corta, pero sí, bueno, aquí le dejamos. Les agradezco mucho el haber asistido a este espacio. Igual pues esto lo voy a subir a YouTube, se me hace, y pues les agradezco mucho. Nos vemos en una próxima.